reinará, hablarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, en esta oportunidad para disertar el tema Jehová os librará de mano de vuestros enemigos. Este tema, amados hermanos, corresponde al tema del estudio de los fundamentos, es decir, del temor a Dios, que es el primer fundamento de la ley de Dios. Y estamos analizando texto por texto de cada fundamento. En este caso hemos precedido de los textos anteriores, temas que hemos abordado, y luego también en esta oportunidad vamos a proseguir respecto al texto de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 39, que nos dice: Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de vuestros enemigos. Este punto, amados hermanos, es necesario saber, como nosotros hemos antecedido también el tema acerca de el brazo de Jehová, mas temed a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. Ese tema ha sido el tema anterior. Entonces, ¿cómo nos va a librar? Ese tema está ahora pendiente en este punto del mismo texto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De cómo nos va a librar Jehová en estos tiempos de mano de vuestros enemigos? Esta interrogante nos las hacemos porque en este tiempo la liberación del pueblo israelita es similar al pueblo de Dios en aquellos días cuando le liberó de la tierra de Egipto para darle la tierra prometida. Y esto es la promesa de Dios de vivir con Cristo 1000 años en la tierra prometida. Es decir, lo que antes fue simbólico en la herencia carnal que vino Cristo en estos tiempos, es ya de modo espiritual con su pueblo israelita, que fue dado por adopción a los gentiles. Entonces vamos a ver, a desentrañar a la luz de los audios de nuestro maestro, cómo procede esta profecía. Y vamos a ver la secuencia histórica. Para ello vamos a tomar el libro de Segunda de Reyes 17:36 para hacer la hilvanación del tema. Dice así: Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. Ya, ese fue un punto. Dice: a este temeréis, a este adoraréis, a este haréis sacrificio. Ahí van 4 puntos y 4 temas que hemos disertado. Ahora, el siguiente texto, que es el cuarto, ya que hemos leído, que es Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 39, Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de vuestros enemigos. Entonces, contextualizando el tiempo, que una vez que nos ha liberado con grande poder y brazo extendido, y sabemos ahora quién es el brazo extendido de Jehová, y ahora, como en los puntos hemos estudiado a dónde se tiene que ir para adorar a Dios, para servir a Dios y hacer sacrificio, como en los temas también que hemos antecedido, entonces ahora vamos a ver que dentro de ese camino al desierto y en el desierto, cómo teníamos que nosotros, ¿no?, ser puestos a prueba para ver la fidelidad hacia Dios.
es decir, es un camino de fe, es un camino de prueba. Y en este camino, hermanos, tenemos que andar siempre prevenidos ante una alarma. En este tiempo, ya el apóstol Pablo nos recomienda cómo debemos nosotros estar armados, cómo deben ser nuestras armaduras espirituales, como en aquellos tiempos ellos tenían su sonido de trompeta, nosotros también tenemos que tener el sonido de trompeta. Pero ¿cómo? Vamos a revisar esto poco a poco. Y primeramente vamos a escuchar el primer audio que corresponde a que cómo era la ordenanza de Dios a los sacerdotes para que toquen la trompeta, el sonido del shofar, debía de escuchar al pueblo para estar apercibidos ante el enemigo, para que Jehová no solamente nos libre, pero antes tiene que prevenirnos. Escuchemos el audio, hermanos. Espero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma, porque el sonido de la alarma es para la guerra. Entonces dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Números capítulo 10. Venir a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que vos molestares, tocaréis alarma con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Están escuchando? Capítulos 10, versículos 7 al 10. Dice, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestro holocausto y sobre los sacrificios de vuestras partes, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, y yo Jehová vuestro Dios. Aquí arriba claramente dice, para tocar trompetas para siempre, jamás de adelante. Pacto perpetuo persigue para siempre. Y no contra los israelitas. Entonces, serán salvos del enemigo, y que no cumplen, entonces no va a salvar Dios. Bien, habiendo escuchado el audio, el maestro nos dice que el sonido de alarma era para la guerra, ¿no? Pero también había un sonido de que se tocaba para que todos se reúnan y se alegren. Es decir, había un sonido para congregarse todos y ahí alegrarse, celebrar las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos. Por ello dice aquí, empero, cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma, porque el sonido de alarma es para la guerra. Ese es un sonido. Ahora dice, ordena a los hijos de Aarón. Y a los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es decir, había ordenado al pueblo israelita por muchas generaciones, ¿no? Por vuestras generaciones. Luego,
Y esto será en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y aquí viene el consejo del maestro, dice, ¿están escuchando? Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas. Sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de vuestros paces, y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces dice el maestro, nosotros tenemos que tocar trompeta. Y los israelitas, si no tocan la trompeta, no serán salvos. Ahora, ¿cómo van a tocar la trompeta los israelitas en este tiempo? Se buscarán un shofar como aquellos tiempos, ¿no? Un shofar era un cuerno que utilizaban los sacerdotes para que emitan el sonido de alarma, ¿no? Entonces, utilizarán en estos días antiguos, como en los tiempos antiguos, en estos tiempos modernos, en estos tiempos futuros. Entonces, ¿qué nos dice el maestro? ¿Cómo era simbolizado para estos días y cómo se debe de cumplir? Entonces, hermanos, vamos a escuchar este segundo audio. ¿De qué se trata cuando dice tocaréis trompeta? Y ahora, si antes tocaban los sacerdotes, ahora ¿quiénes van a tocar? Escuchemos, hermanos, el siguiente audio. Yo andé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, los cuales, todos los valientes. Habla de Deuteronomio 3:18, número 32, 21. Luego dice, y volveréis a Jehová, tu Dios, a la tierra, y volverse, disculpen, y volverse a Jehová, tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y la construirás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Habla de Deuteronomio 35, porque los rectos habitarán la tierra, tengan presente, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos, tengan presente. Ahora aquí estarán perfectos, está difícil. Los perfectos permanecerán en ella, mas los que esperan en Jehová, y ellos heredarán la tierra. Bien, hemos escuchado lo que el maestro nos dice, que nosotros, como israelitas, como en los antiguos tiempos, ¿no? Nos remite, dice, que nosotros tenemos una misión, un objetivo, heredar la tierra prometida. Acá está haciendo un símil, es decir, un comparativo de tiempos. Entonces le ordena a nuestros hermanos, dice en Deuteronomio 3:18, y os mandé, tiempo pasado, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados, todos los valientes, delante de vuestros hermanos, hijos de Israel. Números 32:21, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos y delante de sí. Es decir, la finalidad del pueblo israelita en aquellos tiempos es, al ingresar al Jordán, es decir, ya próximo a pasar a la tierra prometida, tenían que ir armados. Y hemos antecedido que todo ese trayecto del desierto tenían que estar en sonido de alerta
cuando el enemigo acecha. Entonces, ahí vamos viendo dos aspectos. El primer aspecto, el sonido de trompeta ante el eventual peligro. Estamos viendo que para llegar al objetivo tenemos que ir armados. Estamos viendo dos condiciones que Dios nos está haciendo ver. Entonces dice, con esa finalidad, dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Aquí, hermanos, nos está hablando que a los hijos salieron ya a la tierra prometida porque los padres habían quedado en el desierto. Entonces le dicen, ¿no? Ustedes van a heredar la tierra prometida. Entonces habitarán todos los rectos, dice, todos los rectos, pero los rectos y valientes. Y ahora, y todos los malignos serán destruidos, porque Jehová iba a eliminar a todos los enemigos del pueblo. Hasta ahí estamos entendiendo. Ahora, como estamos viendo estas dos condiciones para que se cumpla la liberación de Dios por su mano y por su brazo extendido, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ahora que entender que en este tiempo, cómo se toca la trompeta, en ese punto habíamos quedado y vamos a hacerlo entender. Escuchemos este siguiente audio, ¿ya? Habiendo visto los dos aspectos, tanto las dos condiciones que nos pone Dios para lograr el objetivo. Dice en Mateo 24, 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y estarán sus escogidos de los cuatro vientos, y un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Entonces, a nivel mundial, quiere Dios que vayan a predicar los israelitas, y luego lo que dice aquí, eso es lo que nos obedecen. Entonces dice también, quiere Dios que vayan los israelitas a predicar a nivel mundial. Y para ello, ¿qué debe hacer, por ejemplo? Dice, falta para entender, como dice aquí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Entonces esto pasa 13:41, en el mío Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro de crujir de dientes. Entonces, quiere que los israelitas vayan a predicar para esto. Alguien tiene que enviar, más claro, Dios aquí dice, el Hijo del Hombre enviará ángeles. Entonces, ángeles, ¿por qué dice ángel? Los israelitas automáticamente ya son ángeles porque son inspirados. Y eso lo entienden, y luego, como no entienden, no pueden vivir legalmente como ángeles, como espirituales. Al ser ángeles, son hombres espirituales. Bien, hemos escuchado, hermanos, el audio donde nos dice el maestro cómo se va a tocar trompeta. Si en el antiguo tiempo tocaron la trompeta, el cuerno, ¿no?, del carnero, en este tiempo los que van a tocar trompeta son los ángeles del Hijo del Hombre. Por eso dice en Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Quiere decir a todos los escritos del libro de la Biblia. Entonces tiene que ser a nivel mundial, dice el maestro. Ahora, para hacer entender, dicen, acerca de los ángeles que van a tocar trompeta, es decir, así como era la función de los sacerdotes, ahora van a tocar los ángeles. Pero nos preguntamos entonces, ¿vendrán los ángeles del cielo a tocar trompeta? ¿A quiénes llama ángeles? Nosotros sabemos etimológicamente que la palabra ángeles viene de mensajeros.
Ahora, cuando dice el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, quiere decir que el Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros. ¿Y sus mensajeros serán ángeles? Entonces, para develar esto, el maestro nos dice, ángeles son los inspirados. O sea, el maestro da ese estatus. El Hijo del Hombre da ese estatus a sus mensajeros. Ángeles, porque dice, ya son hombres espirituales. Es decir, la espiritualidad que se pone en el hombre mediante inspiración, le da una condición dentro de la profecía como mensajeros o ángeles. Entonces, esto es muy importante. Mensajero de Dios, hermanos, tiene que ser uno, primeramente, el que ordena, el que envía, y envía el Hijo del Hombre, que primeramente, como Elías, viene bautizando con Espíritu Santo y fuego, y luego, una vez que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, el inspirado es enviado a profetizar, es decir, viene a ser su mensajero, porque es testigo de que obtuvo el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, porque ha creído, como sabemos nosotros, en el Evangelio de verdad, en la palabra de verdad, como dice Efesios 1:13. Entonces, habiendo oído la palabra, ya por el oír, de la fe, y en ese camino de fe, que como los israelitas en el antiguo tiempo, del desierto a la tierra prometida, este camino de fe, también nosotros tenemos que tocar trompeta. Pero ¿cómo vamos a tocar trompeta? Este también es otro punto que tenemos que aclarar. Entonces, vamos a escuchar esta aclaración, hermanos, en el audio. ¿Cómo es que los ángeles van a tocar trompeta? ¿Qué significa tocar trompeta en estos tiempos? Ezequiel 33, 3, 4, y él quiere venir la espada sobre la tierra y tocar corneta y avisar al pueblo. ¿Ven? Si alguien viene y luego toca la corneta, tocar corneta se refiere a anunciar o predicar o invocar. Luego entonces, alguien viene a invocar al pueblo. Luego dice 4, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, quiere decir que cualquiera persona que oye del pueblo, cualquiera persona del pueblo, ha escuchado lo que está anunciando, o está predicando, o está invocando. Muy bien. Bien, amados hermanos, como hemos escuchado el audio, donde aclara qué es tocar trompeta, tocar trompeta no significa tener un instrumento ahora como el cuerno. Tocar trompeta significa que nosotros tenemos que predicar, anunciar. Eso es el término de tocar trompeta. Entonces el maestro, como nos ha dado ya esa facultad de poder predicar, de poder llevar su mensaje, y cuyos mensajeros son sus ángeles, entonces, al anunciar es tocar trompeta. Eso es lo que el maestro nos explica. Entonces, hermanos, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, en otras Biblias dice corneta, ¿no? Pero en nosotros sabemos que todos esos términos se refieren a anunciar. ¿Ve? Entonces, para anunciar o predicar es la trompeta, es decir, nuestro mensaje, nuestro anuncio, nuestra predica. Ahora, esa era la primera condición. Tocar trompeta siempre estar alerta. ¿Y cuándo vamos a tocar trompeta, hermanos? Cuando el enemigo eventualmente acecha.
Es decir, en este tiempo vamos a ver quién es nuestro enemigo. Ahora, ¿y cuándo debemos tocar trompeta? Cuando Él acecha. ¿Y cuándo debemos tocar trompeta? Para anunciar los días consagrados. Como los israelitas antiguos estaban atentos al sonido de trompeta y anunciaban los sacerdotes, ahora ya los ángeles tienen que estar atentos al sonido de trompeta y anunciar. Ahora, nos pone la segunda condición. Como a ellos le decía, ustedes para pasar armados, van a pasar armados al Jordán, ¿no? Al otro lado del Jordán, porque tienen que estar preparados para una guerra. Ahora, el apóstol San Pablo, como los tiempos cambian, él preveía ya que la guerra iba a ser una guerra espiritual. Ya desde aquellos tiempos ya era una guerra no solamente material, pero prevalecía en ese tiempo la ley de la espada. Entonces, en la guerra, ¿no es cierto? En este tiempo ya no podemos usar espadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es predicar, tocar trompeta, anunciar los días consagrados en los días, ¿no? Que el mundo debe saber. Entonces, nosotros ya ahí estamos cumpliendo la primera condición. La segunda condición es cómo armarnos. Entonces, el apóstol San Pablo nos va a decir cómo debemos armarnos. Escuchemos ahora este siguiente audio. Efesios capítulo 6, versículos 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes, habiendo acabado todo. Amén. Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Amén. Capítulo 20, versículo 22. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Amén. Capítulo 17, versículos 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en vuestras manos. Amén. Bien, ahora ya hemos escuchado el audio y nos dice cómo es la armadura, porque nos recomienda en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Es decir, como en los tiempos antiguos estaban armados con espada, nosotros tenemos que estar armados espiritualmente. Entonces, en ese tiempo, ya dice que eran carnales, ¿no? Las milicias. Entonces dice ahora, en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo era la milicia en esos tiempos? Carnal. Pero ahora ya no es carnal, sino es espiritual. Así como que en ese tiempo ellos clamaron con alabanzas, entonces destruyeron fortalezas. En estos tiempos esas armaduras que ya comenzaban a utilizar paralelamente, ya en este tiempo tenía que utilizarle ya definitivamente. Por eso dice en 2 de Crónicas 20:22,
Y como comenzaron con clamor y con alabanzas, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y ellos se mataron entre unos a otros. Entonces, quiere decir que nosotros ante el enemigo tenemos que usar la armadura espiritual. Es decir, ya se cumple ahí la segunda condición. La primera condición es tocar trompeta, y la segunda condición es andar armados, ¿no? En esos tiempos, con las alabanzas, destruían fortalezas. Y en estos tiempos, para destruir al enemigo, tenemos que utilizar las armas también, en este caso de las alabanzas. Las alabanzas en los días consagrados, ¿no? Las alabanzas en nuestra vida cotidiana de todos los días. Ya el Maestro nos ha dado a conocer cómo vamos a conseguir el apoyo de Dios para estar armados, ¿no? Eso está en otro estudio, cómo conseguir el apoyo de Dios. Entonces, nos lo pueden escribir y nosotros le enviamos por el inbox de Facebook, ¿no? O nos dan su número de WhatsApp para enviarlos. Entonces, hermanos, la guerra con el enemigo en este tiempo tenemos que armarnos de estas armaduras espirituales. Ahora, el Maestro nos dice, ¿cómo se entabla esta guerra espiritual? ¿Y cómo tenemos que armarnos entonces? Ya nos lo dijo. Pero ¿cómo se arma esta guerra espiritual? Entonces vamos a escuchar cómo ataca el enemigo. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Ya? ¿Cuál es su estrategia? Entonces, más que todo en los jóvenes. Y, ¿qué armas tiene? Porque el adversario tiene 17 armas para destruir al hombre. Pero por eso tenemos que andar armados, hermanos, de las armaduras espirituales. Por ello nos dice en este siguiente audio, que vamos a escuchar y luego vamos a hacer el análisis. Porque la guerra con el adversario es fuerte, no es pequeño. Si no hacemos guerra contra el adversario, entonces iremos con el diablo. ¿Y cuál es la guerra? La guerra precisamente que el adversario tiene que someter a errores a los convertidos, en diferentes maneras de errores, y gana. Ahora, si nosotros también hacemos guerra, no dando lugar, mantenernos fuertes, entonces sí. Bien, hemos escuchado el audio, hermanos. Y el Maestro nos dice, en este tiempo nuestro enemigo es el adversario. Ya no son los amonitas, ¿no? Ya no son los moabitas, no. Entonces, nosotros al saber que el enemigo es el adversario, ya, y que la guerra no es pequeña, la guerra ya no es física. La guerra, hermanos, es espiritual. ¿Pero cómo? A través de las tentaciones para hacernos caer. O sea, nos tienta para caer en el séptimo mandamiento, en la fornicación, en el adulterio, en la inmundicia y en todas las tentaciones, ¿no?, que el hombre tiene. Entonces, si el hombre no se arma de las armaduras de Dios, va a fracasar. Y si el hombre no toca la corneta, es decir, en los días de consagración, no se reúne ante el toque de trompeta, quiere decir ante la convocatoria, ante el anuncio, entonces no va a estar preparado. Por ello, hermanos, es importante analizar desde la perspectiva histórica y también la perspectiva profética que ahora estamos dando a conocer, cómo es lo que en paralelo la misma historia se repite, pero en otra dimensión. Que como era en ese tiempo la dimensión carnal, ahora es en la dimensión espiritual.
Ahora, ante estas tentaciones, el que se ha armado de la armadura de Dios, Dios le va a librar. Es decir, nos va a librar del enemigo, de la mano del enemigo. Escuchemos este siguiente audio. Entonces al respecto dice en 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los píos? Quiere decir píos santos, pías santas. Entonces Dios sabe librar a los santos y a las santas. ¿Qué cosa quiere decir santo y santa? Honrado, no tiene errores. Por eso la santidad se refiere a honradez. Porque si no hay honradez, no puede ser santo. Pero si hay honradez, es santo y santa. Entonces, a esa persona que es santo o santa, está tentado. Entonces, luego acude a Dios en oración. Entonces libera el Señor de tentación. Bien, habiendo escuchado cómo el enemigo nos hace la guerra para que nosotros caigamos en el error, muchas tentaciones el Señor nos libra porque andamos guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Entonces, si nosotros no nos armamos, no guardamos sus mandamientos, no vamos a reunirnos en el toque de las trompetas, nosotros estamos distraídos, el enemigo viene y nos coge. Las tentaciones hacen de nosotros que fracasemos y esa es la guerra. Esa es la guerra espiritual en estos tiempos. Amados hermanos, estamos entendiendo. Entonces, cuando el joven, por ejemplo, en este caso ya está tentado, lo que recomienda, dice que ya si se mantiene como debe de ser un joven en santidad, entonces ya Dios le ordena que se case. Es decir, sin mancilla, sin fornicación, limpiamente se casa, ya es librado de tentación en esa etapa, ¿no? En esa etapa. Bien, hermanos. Entonces, nos dice en este siguiente audio también, para defendernos en estos tiempos, tenemos que tener una armadura que es muy importante. ¿Ya? Así como hacemos la armadura de el ayuno, la oración y la ofrenda, como nos dotamos de estas armaduras, hermanos, muy importante es la preparación. Entonces el maestro nos recomienda que en esta guerra, el que no está preparado, también va a sucumbir. Escuchemos este siguiente audio. Sabemos muy bien, es necesario estudiar para saber los contenidos según los tiempos y luego para cuidarse. Ahora ustedes se entregarán pues como entregarse un chancho a la matanza, igualito. No saben nada. Eso tengan presente. Era necesario que sepan el contenido. Yo he enseñado todo. Hasta yo recomendaba, tienen que estudiar la Sagrada Escritura, memorizar, luego para que se defiendan.
Ahora viene el tiempo para defenderse, quiere decir que ahora sí vamos a entrar en guerra. El que está armado se defenderá. El que no está armado, bueno, se entregará. Habiendo escuchado este audio, podemos nosotros, la preocupación del maestro era que siempre nosotros andemos estudiando a profundo. Si no, dice que vamos a ser entregados al degolladero como un chancho. Quiere decir, un cerdo que es. Un cerdo piensa nada más, vive para la comida, ¿no? Y luego de ahí, en vez de trabajar, se echa a dormir. No trabaja espiritualmente. Es perezoso. Entonces, si no tenemos ejercitados la mente, hermanos, y no tenemos ejercitados el cuerpo, entonces menos vamos a tener ejercitado el espíritu. Entonces, para amar a Dios tenemos que amar con ayuno. Para amar a Dios tenemos que estar con las armaduras de las ofrendas. Para amar a Dios tenemos que hacer, hermanos, el esfuerzo de andar derechos. Entonces, esas claves van acompañados de algo que es muy importante, que es estudiar. Si nosotros hacemos las cosas que les he indicado, pero no estudiamos, no va a ser completo. Se pueden vestir de túnica, pueden usar cabellera, pueden ir los sábados de reposo, pueden ir a las fiestas, pero no estudian, solamente calientan el asiento, como decía el maestro, no es completo. Se tiene que estudiar. Por eso dice, estudiar a profundo. ¿Y cómo van a defenderse en el día del conflicto, en la guerra espiritual? Por eso es la preocupación que tenemos que estudiar. Bien, habiendo escuchado, hermanos, la recomendación del maestro, la importancia de estudiar y saber discernir lo que es la escritura, los fundamentos, y gracias a Dios, cuántos hermanos se van acercando para instruirse en las profecías que están dentro de los fundamentos de la ley real, hermanos. Es algo que es increíblemente hermoso, ¿no? Poder disfrutar de las enseñanzas del Maestro y que dentro de los fundamentos están los secretos de las profecías que muchas veces nosotros pensamos que lo que es la ley solamente abarca el aspecto legal, pero dentro del aspecto legal todos los simbolismos, todos los ritos tienen un trasfondo profético, ¿no? Estos símbolos que nos transmite acerca del holocausto, que nos transmite acerca de las trompetas. Si no estudiamos, no vamos a entender. Por eso es importante el estudio profundo. Bien, si no, no nos vamos a poder defender, dice el maestro, en estos tiempos de guerra espiritual. El maestro nos dice que en esta lucha, como podemos algunos pensar que el adversario va a bajar, no. Es decir, si nosotros no estudiamos, hermanos, el adversario va a utilizar a hombres que tienen la Biblia e interpretan a su manera y en su lengua van a hablar mentira. Entonces, si nosotros no estamos preparados, nos van a engañar. Esa es una de las armas más fuertes del adversario, llevarnos con la mentira. El otro es el adulterio, la fornicación ante el joven. Y no solamente a los jóvenes, sino a todos los israelitas, hombres y mujeres. Entonces, la lucha es fuerte, dice el maestro. No es cosa pequeña. Entonces, si no nos preparamos, hermanos, estamos propensos
a caer al degolladero. Como podemos escuchar en el audio, el maestro nos dice, la guerra es fuerte. La guerra es fuerte. Por eso, dice, para pasar la guerra, si no nos preparamos, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a defendernos? ¿No? Entonces, el enemigo nos va a derrotar. Entonces, como el tema se trata de Jehová, nos va a librar de la mano de vuestros enemigos, pero aquí le estamos diciendo que las dos condiciones que Dios ponía eran estar armados y estar alertas con sonido de trompeta. ¿Ve? Y si nosotros no nos armamos, si no estamos alerta ante el sonido de trompeta, o no tocamos trompeta, no anunciamos, la interrogante es, ¿podrá salvarnos? Si no nos preparamos, ¿podrá salvarnos? Porque hay muchos que vienen con la escritura y nos engañan, y si no estamos nosotros preparados, nos llevan. Guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente y gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el Espíritu de Dios se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el Espíritu de Dios en la lengua de los hombres, para que anden mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se entiende, eso es aquel, guerra. Por eso yo he recomendado desde aquellos días, desde el comienzo, desde que he comenzado a profetizar, he recomendado todos los años siempre, pero estoy seguro que de los antiguos no han memorizado casi ni siquiera un libro. Y cuánto más ahora gente nueva. ¿Ve, hermanos? Entonces, eso, hermanos, eso es un detalle. Ahora, hay otro detalle. El mal ataca, ¿no? Como hemos visto, de modo personal a nosotros, en la carne, directamente. En el segundo, ataca mediante predicadores que tergiversan la doctrina, ¿ya? Y tercero, nos ataca también con personas que nos aborrecen. A veces pueden ser otros religiosos, a veces pueden ser otros vecinos, por diferentes maneras. Entonces dice que nosotros, a los que normalmente el término se puede decir de opositor es enemigo, nosotros tenemos que perdonar a aquellos enemigos que nos aborrecen. Vamos a escuchar la recomendación en este siguiente audio. Capítulo 6, 35. Ahora, capítulo 36, 35 dice: amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Gracias, hermano. Él es bueno con los que aborrecen, con los que quieren matar, con los que odian, con los que aborrecen. Él es bueno, nada de lo que ve. Bien, hermanos, habiendo escuchado el audio, nos recomienda en el libro de Lucas, capítulo 6, versos 35. Y nos dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y seréis hijos del
el Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces dice el maestro, y les ruego con los que le quieren matar, con los que le aborrecen. Entonces hay que perdonarlos, dice. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces, en este otro audio nos explica cómo es que debemos de perdonar. A lo contrario, soportar dice, soportar. Por eso dice la Escritura de Mateo, el que soportare hasta el fin, este será salvo. ¿A qué se refiere el que soportare? ¿A quién debemos soportar? En una parte aclara así. Si nosotros soportaremos, o nosotros si no soportamos la rebeldía de la humanidad, tampoco no nos soportará el Señor que está en los cielos. Si nosotros no perdonamos las ofensas de la humanidad, tampoco no nos perdonará el Padre que está en los cielos. Dice claramente la Escritura, como la mayoría ya sabe. Entonces nosotros, así se levante un enemigo, no podemos odiar, no podemos aborrecer. Y cuanto más entre los fieles tenemos que amarnos. Y nosotros tiene que despertarse el amor fraternal. Precisamente el amor fraternal es manifestado en medio nuestro. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado este audio que el perdón, ¿cómo procede? El perdón procede de esta manera. Si nos quieren matar, si nos aborrecen, si nos detestan, ¿qué debemos hacer? Soportar y perdonar. Es decir, ya no podemos devolverle con la misma moneda. ¿Por qué? Porque simplemente estamos ingresando, hermanos, al nuevo hombre que nos ha encaminado, ¿no?, a que nosotros seamos hombres espirituales. Entonces, si no soportamos, entonces Dios tampoco no nos va a perdonar, hermano. Porque dice que nosotros tenemos que ya perdonar la rebeldía del mundo. La rebeldía del mundo es la incredulidad. La rebeldía del mundo es aborrecernos todo lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la obra del Señor. Siempre hay oposición. Pero nosotros tenemos que andar anunciando, preparándonos, ¿no? Y luego soportar todas las pruebas, las tentaciones y el aborrecimiento del mundo. ¿Para qué? Para sembrar el amor fraternal. Es decir, si ellos están despiertos en odio, nosotros tenemos que despertar en ellos el amor fraternal. Y tenemos que enseñarles con el perdón. No devolviéndole mal por mal. Al contrario, enseñándoles, perdonándoles. Y entonces nuestra meta tiene que ser despertar en ellos el amor fraternal. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, estamos estudiando que cuando nosotros entramos al camino de fe, cuando nosotros ya no hemos congregado, nos hemos convertido, entonces lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la instrucción, saber los pasos del discípulo. Primeramente, añadir a nuestra fe virtud. A nuestra virtud tenemos que añadirle ciencia. A la ciencia, templanza. Luego, de la templanza, paciencia. De la paciencia, ¿no?, ahí está el punto de soportar. Luego, de esa paciencia, el temor de Dios. Y luego del temor de Dios, el amor fraternal. Si esos pasos no da el discípulo, su obra es infructuosa, sin resultado, y proclive a que el enemigo nos vence. ¿Cómo nos va a librar Dios? Apercibidos, armados, con la armadura espiritual, y siempre estar tocando trompeta.
¿Mm? Entonces, habiendo entendido esto, hermanos, ya, cómo soportar para perdonar y despertar el amor fraternal, que es nuestra misión, entonces estamos entendiendo cómo es que Dios tiene en mente y cuáles son los pasos para que el hombre sea liberado por Dios. Bien, entonces nosotros sabemos que en el mundo normalmente los enemigos del que sirve a Dios, es decir, el enemigo de los santos es el adversario, pero utiliza a personas porque vive en sus corazones, porque ellos no han recibido el Espíritu Santo, entonces su corazón está cubierto de maldad donde reina el adversario. Ahora, ellos nos aborrecen sin saber, por eso aborrecieron a Cristo, por eso en la cruz le dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros, perdonarlos. Ahora, esta simiente, que es del enemigo que la sembró, ya, como vamos a escuchar en este audio, va a tener su fin. Bien, vamos a escuchar primeramente el audio para analizarlo. 13, 39, 40. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo. ¿Ve? Y las ciegas es el fin del mundo. Ciega quiere decir cosecha de la gente. La gente van a morir. Ya, entonces, ese es el fin del mundo. Ciega quiere decir que... Ahora van a entender, va a hablar bien claro. Fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, dice, de manera que como es cogida la cizaña es gente incrédula que no cree en Dios. Entonces ellos van a ser cogidos y hechos en gavilla para llevarlo al horno del fuego. Eso dice acá. Dice. Ahora otra cosa. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos a leerle. 37 a 38, vamos a leerle. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Campo es la humanidad. Ya. Entonces, y el campo es el mundo, y la buena semiente son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo, como decir, del diablo. Enseguida. Bien, hemos escuchado de acuerdo a lo que explica el maestro en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 39. ¿Quién es el enemigo? El adversario. ¿Qué sembró el enemigo? La cizaña. ¿Quiénes son las cizañas? La gente incrédula que no cree en Dios. Eso es, ¿no? ¿Cómo utiliza la parábola? Para hacernos entender mejor acerca de cómo son los actores en este escenario profético. Ahora dice, de manera como que es cogida la cizaña, es decir, lo que parece que es trigo y no lo es, entonces lo va a juntar y los va a quemar, ¿no? Entonces eso es en el horno de fuego. Ese es en el fin del mundo. Por eso dice, el que soportare hasta el fin, este será salvo, porque la lucha es hasta el fin, hasta llegar a la finalidad, a la tierra prometida. ¿No? Ese es el objetivo. Entonces, ahora dice,
El campo donde está la cizaña y el trigo es la humanidad, es el mundo. Ahora, cuando dice que ya llega el tiempo del fin, entonces en ese tiempo va a llegar el tiempo de la liberación, que Dios va a librarnos ya del enemigo, de todos los enemigos. Y ese tiempo va a ser rescatado todos los hijos de Israel, porque solamente en Israel habrá salvación. Vamos a escuchar cómo vamos a ser rescatados en ese tiempo. Por eso dice en el siguiente audio. Los convertidos, si han cumplido de guardar el mandamiento, un ejemplo, también vamos a leer qué es lo que va a pasar. Convertidos, visión liberados con justicia de Dios. Dice así: Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Isaías 1:27 y 4:2. Asimismo, los sentenciados van a recibir la sentencia de liberación perpetua. Un ejemplo, que si hubieran cumplido de guardar el mandamiento perfectamente, como estamos leyendo, ya hay muchas, ahí todavía falta que leerles, y para saber si están cumpliendo o no. Y mayormente no hay cumplimiento. Pero vamos, por ejemplo, que han triunfado. Entonces dice, recibirán la sentencia de liberación perpetua. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho. Es los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 2:32, 2 Corintios 3:17. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1, Juan 8:32-36. Bien, como estamos escuchando, dice: todos los convertidos, es decir, los israelitas, que hemos cumplido en guardar el mandamiento, o guardando el mandamiento, entonces dice, serán libertados, de acuerdo a Isaías 1:27 y 4:2. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos con ella en justicia. Es decir, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Dios va a librar a los israelitas. Entonces, los sentenciados, ya hay dos sentencias: sentencia de liberación y sentencia de condenación. Sentencia de condenación para la cizaña, sentencia de liberación para los que son en símbolo el trigo, es decir, la simiente de Cristo. Entonces, esta simiente dicen que es los librados de Israel. Ahora, cuando nosotros ya vamos a ser librados, dice, ¿quiénes van a ser librados? Los que invocan el nombre de Jehová, no los que invocan otro nombre. Algunos hermanos fanáticos invocan otro nombre. Están invocando el nombre de Jonás. Él no es Dios. El único que se tiene que invocar es el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios eterno y Rey verdadero. No hay otro Dios. Ahora, ¿serán liberados los idólatras? Al contrario,
van a ser destruidos. Por eso, hermanos, hay que tener bastante cuidado. Cuando Dios va a liberar a su pueblo, no va a liberar a estos israelitas extraviados porque dejaron a Jehová. Por tanto, quedarán en el polvo de la tierra. Eso está escrito. Les digo esto, hermanos, para que tengan temor a Dios, para que se vuelvan a Jehová y dejen a este ídolo que en el pueblo es una prueba, como en aquel tiempo del becerro de oro. Muchas veces en estos tiempos se está confundiendo al pueblo. Y eso lo decimos claro, hermanos, para que ustedes vean y se liberen. Solamente vamos a ser liberados los que invocamos el nombre de Jehová y no otro nombre. Bien. Entonces, como hemos escuchado este audio último, donde dice que Dios consolará a todos los enlutados, es decir, todos los que visten de túnica e invocan el nombre de Jehová. Entonces, los humildes serán ensalzados, ¿ya? Y dice, los enlutados serán levantados para vida eterna. Quiere decir, los ángeles, hermanos, van a salir con túnica, porque son hombres santos, son hombres inspirados, son hombres que hablan la verdad, son hombres que no han doblado su rodilla a ningún otro Dios, sino a Jehová de los ejércitos. Y Él es el que nos va a librar. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido este tema. Un saludo a todos nuestros hermanos que siempre nos vienen siguiendo en las redes sociales. Estamos muy agradecidos, que el Señor les bendiga. Y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas. Amén.